Bien, bueno, entonces, repito, iniciamos la segunda charla de un ciclo de charlas que tienen como objetivo pensar la fuerza de seguridad en un futuro que hemos denominado post-pandémico, que no sabemos cuándo será, pero que es una invitación a la reflexión sobre el devenir de la fuerza de seguridad en un tiempo corto, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta un interrogante que nos interesa, que es pensar si el escenario pandémico modificó en algo o debería modificar en algo el accionar de la fuerza de seguridad. Bueno, entonces, en el día de hoy el evento tendrá esta dinámica. Cada uno de los expositores tienen 15 minutos para presentar una reflexión sobre el tema y luego vamos a iniciar un intercambio de preguntas y debates. Principalmente es esa la dinámica, o sea que con mucha libertad los 4 expositores a plantear interrogantes, preguntas, deseos de hacia dónde quieren que vayan las fuerzas de seguridad. Este es su momento. El orden de los expositores, de las exposiciones, va a ser la siguiente. Primero va a iniciar Manuel Tufró, luego va a seguir Gabriela Segueso, a posteriori Esteban y por último Mariana Galvani. Yo voy a presentarlos mínimamente a cada uno y dejo libertad que se presenten también como deseen, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la exposición de Manuel Tufró, que es doctor en Ciencias Sociales y director de Justicia y Seguridad del CELS. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias, José. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias a toda la UNSAM, en verdad, por esta iniciativa, estas charlas que están llevando adelante. Bueno, la idea es compartir entonces algunas reflexiones teniendo en cuenta estos ejes que planteó José, algunos diagnósticos, algunas preguntas también desde nuestro trabajo del CELS, básicamente, y ver de qué manera esto puede dialogar con lo que se viene pensando, lo que se viene produciendo desde otros ámbitos, también académicos o desde la gestión. Ahí había una primera cuestión que planteaba José, que es este horizonte incierto de la pospandemia, o sea, ¿qué sería la pospandemia? En este caso, para enmarcar un poco algunas de las ideas que voy a presentar acá, voy a tomar a la pospandemia en un determinado sentido, podemos después discutir eso, pero en principio creo que podríamos pensar a la pospandemia como la activación efectiva de la nueva coyuntura política que fue retrasada, digamos, fue suspendida, por decirlo de alguna manera, por la pandemia, en el sentido de un recambio de autoridades y las expectativas en torno a ese recambio, en general, en todas las áreas de la administración pública, específicamente también en la cuestión de la seguridad y la política criminal, que han tenido que hacer frente a esta situación de emergencia realmente inédita. Entonces podríamos pensar que la pospandemia va a ser el momento en que, finalmente pueda activarse, digamos, esa lógica política que estábamos esperando para el inicio de la nueva gestión. Por otro lado, obviamente, esa activación de esa nueva coyuntura política se va a dar en un contexto de mayor desigualdad, si aún cabía, digamos, probablemente de un aumento de la conflictividad social y de las violencias también. Esto no está claro, pero hay algunas tendencias que parecen mostrar que puede ir hacia ese lado. Entonces, y a esto habría que discutirle además si el hecho de haber pasado por la pandemia deja algún rasgo específico como herencia, digamos, ¿no? Para ese momento pospandémico. Quiero decir, estamos más o menos de acuerdo en que la pandemia vuelve a visibilizar problemas de larga data. Hay que discutir también si lo que se puede observar son algunos nuevos problemas o algunas nuevas potencialidades que no estábamos viendo antes, digamos, ¿no? En todo caso, después vuelvo un poco sobre esto. También para enmarcar un poco cómo voy a plantear algunas ideas, quiero decir que
para nosotros desde el CEL tiene más sentido por ahí hablar de las políticas de seguridad de la pospandemia, no solamente de las fuerzas de seguridad, en el sentido de entender a esas fuerzas de seguridad, a esas policías y fuerzas de seguridad como un elemento central, pero que no debería ser exclusivo de esas políticas de seguridad. Para nosotros es difícil separar la discusión de las fuerzas de seguridad de la discusión sobre el Poder Judicial, por ejemplo, o de la discusión de la política criminal. Entonces me parece que por ahí el ejercicio que puedo proponer o al que puedo proponerme aportar un poco es pensar dónde va a estar esa discusión sobre las políticas de seguridad y la política criminal en la pospandemia, entendida como, bueno, el momento en el que podamos volver, digamos, a enfocarnos en los problemas que ya venían de antes de la pandemia y con lo que quede también de la pandemia como sustrato, digamos. Teniendo en cuenta además que los últimos 4 años de la gestión anterior han hecho retroceder mucho desde nuestro punto de vista las discusiones en torno a las políticas de seguridad y la política criminal. Entonces, primero querría señalar algunas cuestiones que me parece que va a dejar la pandemia. Y en este sentido, cuestiones sí específicas que se han visibilizado en este momento y que van a quedar ahí para ver qué hacemos con ellas. Primero, en relación con la cuestión de la violencia policial, que bueno, podríamos hablar mucho de eso después, si quieren, digo, las distintas opiniones o visiones acerca de cuánto hay de nuevo, cuánto hay de continuidad, etcétera. Me parece que, más bien en términos políticos, lo que deja esta nueva visibilización, en todo caso, de la violencia policial de estos últimos meses, es una puesta en escena o una nueva visibilización del problema de las policías provinciales, ¿no? Que era una cuestión que había pasado bajo el radar en la gestión anterior muchísimo. Ahí Patricia Bullrich, tenía una función muy clara de concentrar la discusión mediático-política y la agenda. Y entonces la cuestión de las policías provinciales realmente, por decirlo de alguna manera, los gobernadores la sacaban muy barata en esa discusión que se la comía Bullrich, digamos, ¿no? En estos últimos meses vuelve esa discusión de la mano de una serie de casos muy graves, y ahí también esos casos graves ponen en escena distintas formas de respuesta que me parece que conviene también revisar un poco para ver cuáles pueden ser las vías de respuesta política en la pospandemia. O sea, no es lo mismo lo que sucedió en Chaco o en Santa Fe, donde la respuesta política implicó pensar algunas transformaciones bastante de fondo, sobre todo del sistema de gestión policial, de los mecanismos de control, etcétera, con grandes problemas también. En Chaco, por ejemplo, muchísimas resistencias de parte de la propia policía y de parte de actores políticos provinciales también. Pero en todo caso, digo, ese es un tipo de respuesta político que es distinto a la respuesta política de los gobiernos, por ejemplo, de Tucumán y de Córdoba, que lo que han hecho es más bien intervenir sobre casos gravísimos, separando policías, planteando incluso algunas renuncias de cúpulas, pero sin anunciar o sin prever algún tipo de transformación de fondo de la policía. Un poco dando por sentado que lo que ocurre ahí son casos aislados, en donde en todo caso lo que hay es una responsabilidad de algunos funcionarios, pero que no existen problemas, digamos, de fondo que puedan explicar esas violencias, y me parece que ese es un debate importante para dar, ¿no? Si esos casos de violencia son efectivamente prácticas aisladas de algunos policías puntuales, o si tienen que ver con las condiciones de funcionamiento de esas policías. Y en este punto es donde también digo que hay un retroceso muy grande de la discusión, porque esta discusión es vieja, muy vieja. Y sin embargo, los últimos 4 años me parece que han vuelto a poner la discusión en ese punto. Y después tenemos incluso provincias como Salta o Chubut que han utilizado la cuestión de la pandemia y del control de la cuarentena para ampliar las facultades policiales, también retrotrayéndose a discusiones que aparecían ya superadas en la década del 90 en cuanto a, por ejemplo, los poderes contravencionales de las policías, ¿no? Ampliando ese tipo de poder contravencional. Entonces, un primer problema que me parece que la pandemia visibiliza y que vamos a tener que ver qué hacemos con eso en la pospandemia es esta cuestión de las policías provinciales como tema central de la agenda.
Después hay una cuestión que quizá no entre dentro del encuadre de fuerzas de seguridad, pero que para nosotros está totalmente conectada, que es el grave retroceso en la discusión de la cuestión carcelaria y básicamente la cuestión de la sobrepoblación. O sea, los pequeños avances que se habían hecho en los primeros meses de esta nueva gestión, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la verdad que recibieron un golpe fulminante con el modo en que se discutió públicamente esta cuestión durante la pandemia. Y no es un tema menor, me parece, para las fuerzas policiales, que sobre todo en la provincia han sido convertidas en guardiacárceles en buena medida. Si tenemos en cuenta sobre todo que hoy las comisarías bonaerenses, con más de 5.000 personas detenidas, son algo así como el quinto o sexto servicio penitenciario más grande del país, ¿no? Entonces digo, no es un problema menor, y no es un problema menor, repito, que esa discusión súper compleja en términos de la opinión pública, por su asociación con la cuestión de la liberación de delincuentes, etcétera, haya retrocedido muchísimo en estos meses, donde es casi imposible plantearla en términos de discusión de política criminal, o sea, en términos de plantear que una de las variables que hay que trabajar para manejar esa sobrepoblación carcelaria y ese colapso carcelario tiene que ver con cuántas personas detiene la policía y por qué, digamos, ¿no? Un tercer punto que me parece que se visibilizó en esta cuarentena y que sí va a dejar lugar para una discusión, me parece importante, es el problema de las tareas de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Y cuáles son los límites de esas tareas, ¿no? Una discusión que empezó a plantearse de manera más fuerte con la AFI en 2015, que obviamente se truncó durante toda la gestión del gobierno anterior, que este gobierno recuperó en términos de una discusión de las atribuciones de la AFI, de los límites a la AFI, pero que me parece que todavía no llegó a la discusión sobre, bueno, cuál es el rol de las fuerzas de seguridad en la inteligencia criminal en torno a los límites y más específicamente en torno a la cuestión de las tareas en el espacio, ciberespacio, en el espacio virtual, ¿no? Eso me parece que es una discusión que hay que seguir y que debería tener una derivación legislativa incluso en el futuro. Y una cuarta cuestión que me parece que apareció en estos meses de pandemia y que quizá puede ser interesante retomar, tiene que ver más con ya a nivel de la imaginación política, diríamos, ¿no? Acá, que es la cuestión originada en los Estados Unidos sobre la discusión sobre el defunding o el divesting, ¿no? La desinversión o el desfinanciamiento de las policías como respuesta en Estados Unidos, como respuesta activista, digamos, en Estados Unidos, a algunos problemas graves de violencia y de racismo allí. Obviamente esa discusión no tiene una traducción literal en Argentina, o por lo menos no en principio, porque, bueno, acá el 90%, no sé, o qué porcentaje enorme del presupuesto de la fuerza de seguridad se va en sueldos de los policías, ¿no? Y me parece que no se trata acá de que nadie pierda su fuente de laburo, y sobre todo cuando hay distritos en donde los patrulleros ni siquiera tienen nafta para circular. Pero me parece que hay ahí, digo, ante cierto agotamiento del discurso de la reforma policial en Estados Unidos, la reacción vino, por un lado, como mucho más radical todavía, ¿no? En términos de casi abolicionistas, en términos de la policía. Repito, me parece que esto no tiene una traducción directa acá en Argentina, pero sí me parece que nos tiene que hacer pensar algunas cosas sobre las que voy a volver un poco más adelante. Esa discusión que puede venirse, digamos, en la pospandemia, también va a tener que retomar algunas herencias que dejó la gestión anterior. Por ejemplo, toda la discusión sobre el tema de uso de la fuerza, ¿no? Donde quedó instalado un umbral muy, muy problemático de tolerancia hacia algunas prácticas policiales. Bueno, ¿qué pasa con eso en las distintas administraciones jurisdiccionales? ¿Qué pasa con eso a nivel de la opinión pública? Una segunda cuestión que dejó muy instalada la gestión anterior es la cuestión del narcotráfico como amenaza a la soberanía nacional. Bueno, la discusión sobre cuál es el rol de las policías y las fuerzas de seguridad en las políticas contra el narcotráfico me parece que es otra de las discusiones centrales que se viene, sobre todo en aquellas provincias en donde se ha desfederalizado la cuestión y entonces las policías ahora tienen digamos, unas capacidades de intervención sobre la cuestión del narcomenudeo con algunas derivaciones muy, muy problemáticas. Y un tercer punto que viene de herencia no solo de la gestión anterior, sino de gestiones anteriores inclusive, y que yo esto sí lo relaciono con lo que decía antes del defunding o de la desinversión,
que es la discusión sobre el tamaño del aparato del sistema de seguridad, ¿no? Finalmente, ¿hay pocos policías o hay muchos policías? O sea, ¿qué pensamos en torno a eso? La política de crecimiento exponencial que hubo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires entre 2010 y 2015, ¿qué consecuencias tuvo eso? ¿Qué pasa cuando proliferan la creación de nuevos grupos tácticos en diferentes policías de diferentes jurisdicciones? ¿En qué diagnóstico se basa esa necesidad de que se necesitan cada vez más grupos tácticos? ¿Cuánto sale tener un grupo táctico nuevo, armarlo, entrenarlo? ¿Qué pasa también con la cuestión de que la policía sea, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, una de las principales salidas laborales para mucha gente de determinados sectores sociales? Acá es donde me parece que la discusión local sí puede cruzarse con algunas de las ideas que vienen de afuera. Repito, no para pensar directamente en términos de desfinanciamiento de la policía, pero sí para repensar la cuestión del tamaño del aparato de seguridad, si no hay que pensar un desescalamiento de las funciones de la policía o de la cantidad de atribuciones que tiene la policía, de la cantidad de tareas que tiene la policía. Y me parece que en algún punto esto también termina derivando hacia de qué forma se pueden recuperar algunas discusiones que parecen hoy completamente desactualizadas, incluso con palabras que parecen formar parte de lenguas políticamente muertas, ¿no? Como la cuestión de la multiagencialidad, la prevención social del delito, la inclusión, digo, cuestiones sobre las que no se discute hace muchísimo y que son centrales para una política de seguridad desde un punto de vista progresista, por decirlo de alguna manera. Esto, digamos, es la cuestión de algunos puntos para pensar entre lo que queda de lo que se visibilizó en la pandemia y va quedando por ahí para abrir la discusión, más algunas cuestiones que venimos heredando ya de hace tiempo en términos de discusión de las políticas de seguridad. A esto yo le agregaría solamente dos cuestiones más que tienen que ver con la correlación de fuerzas, digamos, porque, digo, podemos plantear una discusión sobre las policías y las políticas de seguridad en términos de deseos, como decía José al principio, pero también me parece que hay que mirar un poco en términos de realismo político y de correlación de fuerzas. Y ahí está entonces más bien la cuestión de, bueno, ¿cómo se ordena esta agenda de temas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles de todas estas cuestiones son las más y las menos urgentes? Digo, seguramente todas y todos, o casi todas y casi todos acá estaremos de acuerdo en muchas cuestiones, pero no sé si estamos de acuerdo en las prioridades, ¿no? En qué viene antes y qué viene después. Y después creo que hay también una pregunta para hacernos sobre cuál sería el nosotros que empuja una discusión estratégica sobre las políticas de seguridad y las fuerzas de seguridad, ¿no? Y me refiero sobre todo a nivel de los actores políticos. Me parece que en el ámbito de la academia, en la sociedad civil, podemos tener muchos acuerdos o miradas convergentes. Está la expectativa, me parece que la expectativa interesante de que el Ministerio de Seguridad de la Nación tenga un rol central en ser un actor político que impulse esta posibilidad de un pensamiento sobre las políticas de seguridad y las fuerzas de seguridad que sea algo más que una mera reacción ante la coyuntura y que una mera política electoral, pero me parece que está faltando un actor o una articulación de actores políticos, sobre todo me refiero a nivel parlamentario, a nivel de los gobernadores, digo, donde esto aparezca como una preocupación. Eso yo lo veo como problemático, porque va a ser problemático en términos de correlación de fuerzas, ¿no? Para la discusión que se inicie cuando termine la pandemia y cuando empecemos la pospandemia. Ahí, bueno, hay oficinas de derechos humanos del gobierno actual que están queriendo tener una intervención, por ejemplo, en el proyecto de ley de violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos y del bloque de diputados del Frente de Todos, me parece que es una iniciativa en ese sentido, pero hay también un gran desafío de esas oficinas de romper un encapsulamiento de las oficinas de derechos humanos que fue casi la norma en los últimos años, ¿no? Esas oficinas pueden trabajar algunos casos de violencia, pero no pueden entrar, no pueden incidir en la política de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay un desafío en términos del actor político, del sujeto político, por decirlo de alguna manera, que va a encarnar esta discusión más estratégica en los próximos meses, una vez que entremos en esta tan esperada post-pandemia. Bueno, dejo ahí por ahora y en todo caso después retomamos la charla. Muchas gracias.
Bueno, Manuel, muchas gracias a vos. Seguimos con Gabriela Cegueso, que es investigadora del CONICET, es doctora por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la UBA y de la Universidad Nacional de Jaureche y coordinadora del Observatorio de Seguridad. Gabriela, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a José y a todo el equipo del UNSAM. Saludo a los colegas y a los compañeros y compañeras que están en este día tan lindo, pero en cuarentenados, asistiendo a este evento, que me parece que es una gran oportunidad para discutir, para charlar, para pensar colectivamente la cuestión policial, la cuestión sobre las fuerzas de seguridad, como llamaba la convocatoria. Yo voy a recuperar algunas cosas que planteó Manuel, muy por arriba. Quiero decir, Manuel arrancó diciendo, bueno, pensar las fuerzas de seguridad supone enmarcarlo en el escenario sobre el cual se sostienen las prácticas de las fuerzas de seguridad. Es decir, las fuerzas de seguridad no operan en el vacío, y yo creo que el nombre de ese contexto sobre el cual operan las prácticas de las fuerzas de seguridad es la cuestión securitaria. Entonces, quiero ir un poco ahí. Pero antes de eso, mientras preparaba esta charla, me acordaba de dos cosas, o dos imágenes me vinieron a la cabeza que quería compartir con ustedes. En primer lugar, una primera imagen que se me vino a la cabeza es que en un programa de televisión, en el prime time, hace poquito, hace algunos días, sin solución de continuidad, cuando se presentaba sobre qué se iba a trabajar o qué se iba a discutir en el programa, sin solución de continuidad, digo bien, aparecía la discusión o la puesta en cuestión y la crítica, incluso la indignación respecto de las prácticas de las fuerzas de seguridad por un caso de violencia policial, y inmediatamente después había un apoyo a Jorge Ríos, el jubilado, hago comillas, que acribilló en el suelo a un presunto delincuente. O sea, sin solución de continuidad, en el mismo programa de televisión, en el prime time, pasaban esos dos acontecimiamente, digamos. Esa es la primera imagen que se me vino. La segunda imagen que se me vino es que ya hace algunos días, hace ya un par de semanas, en otro programa de televisión, y acá quiero decir que no era un programa de televisión, digamos, de TN, sino era de un canal amigo y programa amigo, uno podría decir, un analista político dijo, y cito textual, si bien irrita al progresismo, es cierto que para manejar a la bonaerense y la seguridad en la provincia de Buenos Aires se necesita una conducción fuerte. No se puede poner al padre Farinello a conducir la bonaerense. Esto es lo que le reconoce la sociedad a Bernie, ¿sí? Decía esto textual lo que estoy diciendo. Esas dos imágenes me hicieron acordar de otra, que ya hablamos hace poquito en otra charla, que es la gran Galvani, cuando va a presentar o nos trae su libro nuevo, en el que analizaba las prácticas de la fuerza de seguridad, en ese caso de la Policía Federal, y justamente todo lo que ella, el esfuerzo que ponía en ese texto tan reflexivo, etcétera, estaba vinculado con mostrar que las prácticas de la fuerza de seguridad no son islas de sentido, sino que se enmarcan en los modos en que, por decirlo brutalmente, el orden social organiza grillas de visibilidad y ocultamiento, por decirlo de algún modo. Ahora, ¿cuál era la foto que le habían puesto a la tapa del libro? Un policía en una isla, ¿sí? Entonces, ella mostraba la contradicción, digamos, acá la tenemos a Mariana, ya en un ratito hablará, pero justamente mostraba esa contradicción de tratar de discutir ese sentido de la policía como una isla, y al mismo tiempo, en un libro que trataba de discutir eso, aparecía, o la imagen que sostenía esa tapa era la de un policía en una isla. Y como esta me aparecieron otras imágenes. Por ejemplo, gente posteando, la misma gente, no otra, la misma gente posteando para darle visibilidad al Black Lives Matter, y al mismo tiempo celebrando el homicidio a quemarropa
de una persona tirada en el piso, ¿sí? O sea, y no era incoherente o contradictorio. Entonces, me parece que justamente lo que planteaba Manuel, esta idea, o por lo menos yo lo digo, no lo voy a hacer a Manuel a decir lo que estoy diciendo yo, pero sí me parece que hay que mirar, o para poder discutir estas cuestiones, no se puede pensar en ese modelo policial punitivo, clasista y racista, sin mirar el modelo de sociedad punitiva, clasista y racista. De alguna manera, las fuerzas de seguridad, insisto, operan en ciertos contextos particulares. Entonces, para eso quiero retrotraerme un poquito a qué pasaba antes de la pandemia con la cuestión securitaria. No porque haya habido, o no lo sé, un corte tan abrupto, pero sí me parece que hay ciertas cosas que nos puede iluminar para pensar hacer esa separación. ¿Qué pasaba con la cuestión securitaria? Desde mediados de los 90, si uno tuviese que poner una fecha, podríamos decir, vinculado con, en el 94, vinculado con el fallo de Cámara, en el caso del ingeniero Santos, podríamos decir, hasta esta parte se ha ido consolidando una idea de que la inseguridad se vincula, número uno, a los delitos, ¿sí? A ciertos delitos, ¿sí? Por supuesto, una doble reducción opera en esta construcción de la inseguridad porque no solo se vincula a los delitos, sino a los delitos protagonizados por ciertos sectores sociales. En ese sentido, por un lado, aparece una fuerte administración diferencial de las vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque solo aparece en primer plano los delitos, como las desprotecciones sobre las cuales hay que intervenir, y no aparecen otras desprotecciones, por ejemplo, las sociales, como relevantes, sobre las cuales hay que hacer algo, pero además aparece una fuerte administración diferencial de los ilegalismos en los términos Foucaultianos. Esto es, cuando hablamos de inseguridad, lo que aparece centralmente en los medios de comunicación o en todos esos programas que yo mostraba de esas imágenes, aparece fuertemente la ligazón entre los sectores populares y la inseguridad, entre los delitos protagonizados por los sectores populares y la inseguridad. Esto es, cuando hablamos de inseguridad no aparece ni la malversación de fondos públicos, ni la evasión impositiva, ni ningún gran ilegalismo vinculado a esta problemática. Ahora, ¿cuál es el efecto o la serie de efectos que produce esta construcción, esta doble subsunción? Por un lado, ¿sí? La causa eficiente del problema de la inseguridad son los sectores populares, ¿sobre quiénes hay que intervenir? Sobre los sectores populares. Esto, dicho en criollo rápidamente, lo que ha producido durante los últimos años es, por supuesto, un aumento de la punitividad, aumento de la tasa de encarcelamiento, aumento de la violencia policial, aumento de las penas. Y, por supuesto, deja por fuera de la construcción o de la preocupación de la agenda securitaria otras vulnerabilidades y otros ilegalismos, centralmente. Ahora, en este contexto, ¿cuál es el modelo de policía, ¿sí?, que se ajusta a esta cuestión securitaria punitiva, podríamos decir? Y un modelo policial que nosotros podríamos llamar modelo de la guerra o modelo punitivo también, ¿sí?, que exalta la mano dura, que glorifica la hombría y la firmeza, que pondera el enfrentamiento violento, que dice que se requiere alguien fuerte y duro para conducir a la bonaerense, que supone o que propone una lógica del sacrificio, el martirio, que está atravesado por un fuerte mandato de masculinidad, ¿sí?, que propone una pedagogía fuerte de la crueldad, que se sostiene en una retórica de la virilidad, etcétera, etcétera. Y en donde, por supuesto, aparece en primer plano la degradación del otro como una forma de pedagogía, una pedagogía de la violencia que de alguna manera en esa exhibición de la crueldad, o esa exhibición de la crueldad, podríamos decir, funciona como una suerte de garantía del control territorial. Entonces, esto como rápidamente lo digo, un escenario prepandémico. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Desaparece todo esto? No, creo que no desaparece, pero sí me parece que uno podría pensarlo en este sentido. Como decía también Manuel, y también planteaba José al inicio, creo que la pandemia de alguna manera permite visibilizar o visibiliza brutalmente violencias, desigualdades, desprotecciones y también miedos distintos, ¿sí? Por ejemplo, el miedo al virus. Entonces, en ese sentido, tal vez, o habría que pensarlo, pero se abre algo con la pandemia
en la medida en que sacude o reconfigura, ¿sí?, ese orden, voy a comillas, comillas, natural de las desprotecciones que organizaba el esquema securitario prepandémico. Entonces, me parece que para pensar este porvenir de la cuestión securitaria, del que va adosado, del que va anudado la cuestión, el modelo policial, creo que yo pensaba en dos cuestiones, no por un voluntarismo ni por una intencionalidad o bondad de ciertos sujetos, pero sí me parece que yo lo charlaba también en unas discusiones otros días. Rita Segato hace poco salió públicamente a plantear que una de las cosas que me gustaba en la imagen, digamos, que permitía pensar, digamos, es que se abría con la pandemia una suerte de campo de disputa que permitía o que estaba abierto para poder resignificar ciertas narrativas, o estaban en disputa esas narrativas respecto de qué era lo que estábamos viviendo. Una de esas narrativas, que es la que a mí me interesó puntualizar, ella la llamaba algo así como Estado capaz de cuidar. ¿Y a qué hacía referencia? Ella, cuando problematizaba esta cuestión, presenta una analogía fuerte respecto del sistema de salud, ¿no? Y dice, bueno, el sistema de salud, o el sistema médico en general, es un sistema de poder, de violencias, de jerarquías, de opresiones. O sea, no es que la pandemia le pasa la bandina a ese sistema de opresión, insisto, violencias y jerarquías. Pero también en el marco de la pandemia, todos, el sistema de salud también, estamos enfrentados a un riesgo común, ¿sí? Tanto los pacientes como los médicos. Y de alguna manera esa fragilidad de los cuerpos permite pensar, ¿sí?, en modelos, en este caso médicos, distintos, ¿sí? Entonces, me parece que en ese mismo sentido me resultaba interesante para pensarlo respecto de la cuestión securitaria y cuáles son los desafíos que se pueden abrir sin ingenuidad, sin optimismos, y asumiendo que, por supuesto, la disputa se da en un terreno sedimentado fuertemente, con sedimentaciones profundas, con prácticas enquilosadas, con maneras de hacer, pensar y de decir profundamente naturalizadas. Ahora, ¿cómo sería, o sea, o cómo deberíamos, en qué línea podríamos trabajar para producir otra cuestión securitaria, otro securitarismo? Y yo creo que, en primer lugar, una de las cosas pendientes fuertemente, y que creo que se hizo poco, incluso en momentos de acompañamiento político, es si la cuestión securitaria punitiva focaliza en los delitos, y fundamentalmente en ciertos delitos, aquellos, sobre todo, insisto, protagonizados por los sectores populares, creo que una cuestión nodal, central, una tarea ineludible, es plantear o visibilizar otras vulnerabilidades y, por supuesto, otros delitos. Entre otras cosas, en este caso pienso, por supuesto, en los grandes ilegalismos, pero también estoy pensando en la violencia de género. Cuando se habla de inseguridad, también se asocia rápidamente la inseguridad a algo que sucede en el espacio público, centralmente, con desconocidos. Bueno, ahí claramente, si tenemos una tasa en la baja de homicidios más o menos, o en casi todos, no en todos, no lo sé en todos, pero en gran parte de los homicidios en el último tiempo, en la pandemia, lo que se mantiene estable son los femicidios. Bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo todavía no logró, digamos, no logramos, digamos, no es achacable a alguien en particular, pero cómo no logramos focalizar la cuestión ahí? Segundo desafío, me parece, si la cuestión securitaria punitiva se sostiene en una pedagogía de la crueldad, por supuesto, hay que producir otras pedagogías vinculadas a los cuidados, a los derechos. En el punto anterior, yo lo llamaría esto algo así como una selectividad inversa. Yo creo que
o por lo menos no pienso en principio que una abolición sin más del sistema penal resultaría estratégico para los menos poderosos. Entonces, en ese sentido, creo que en algunos casos, como es el caso de los juicios por los delitos de lesa humanidad, creo que cierta selectividad inversa podría ser una operación interesante. Bien. Tercer desafío, si la cuestión securitaria punitiva se sostiene en un modelo policial de la guerra, del aumento de la punitividad y del castigo, de alguna manera una nueva forma de pensar, decir y hacer sobre seguridad supone una reorganización general del castigo, así como en ese marco una reconfiguración de las fuerzas de seguridad. Y cuando digo una reconfiguración digo dos cosas. Por un lado, incluso en el sentido común progresista, académico, cuando se habla de seguridad, muchas veces hay un privilegio de lo policial, casi absolutamente. Parecería, la vez pasada en otra charla discutíamos justamente eso, si los ministerios de seguridad son ministerios de la policía, ¿sí? Bueno, creo que ahí hay un tema fuerte para pensar, una necesidad de descentrar la cuestión securitaria de ese privilegio, centramiento absoluto respecto a la cuestión policial. Pero además, esta nueva forma de decir, pensar y hacer sobre la cuestión securitaria supone también, además del descentramiento policial, reconfigurar a las propias policías, más asociados o no solo, pero también asociados a una lógica de la resolución de conflictos, acentuado en una lógica de los derechos, por supuesto. Y ahí quiero decir algo que me parece que es importante. Una de las cosas que creo que es un problema, sobre todo en el campo académico, son esos discursos que atribuyen una misión esencial, una misión estable, y permanente y ahistórica a las policías. Bien se las analice en la clave de patrióticas o bien en la clave de antipatrióticas, o bien en la clave de lo popular o en la clave de lo antipopular. Lo que me parece que es un problema es que ubican a las fuerzas de seguridad como por fuera del tiempo y siempre igual a sí mismas. Y creo que justamente no son siempre igual a sí mismas. Después voy a volver a una cosa, ya en un ratito, a una cosa que decía Manuel, que cuando hablamos de fuerzas de seguridad, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué fuerzas de seguridad? ¿Sí? Y ahí hay una multiplicidad de fuerzas y una multiplicidad de respuestas en torno a la pregunta de qué es la seguridad y cómo intervenir sobre ella. Entonces me parece que esa idea de que la policía siempre es igual a sí misma, siempre es represiva, siempre es, no porque no sea represiva, sino porque me parece que ahí perdemos en justamente ver esas especificidades que hacen a la cuestión. Entonces, repito, y como digo dos cosas más y ya cierro, me parece que la clave de este tercer desafío está en despolicializar la cuestión securitaria al tiempo que pensar otras funciones, otras prácticas, otros esquemas y sobre todo otro etos policial, ¿sí? Yo cuando escuchaba esa idea de la única forma de conducir a la bonaerense es a través de alguien fuerte, etcétera, lo que ahí está en discusión es qué es la policía y qué sería la conducción policial. Y me parece que uno de los puntos centrales es que ese modelo, digamos, de conducción policial fuerte, además de todos los problemas que tiene, creo que reifica esa idea de que lo que se necesita es una policía viril, masculina, fuerte, dispuesta a morir y dispuesta a enfrentarse contra el otro que es un enemigo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para cerrar, dos cosas nada más, muy chiquitas.
respecto del título de la charla. Era fuerza de seguridad en la pospandemia. Lo de la fuerza de seguridad me parece que eso algo dije y había dicho también Manuel, que creo que hay que preguntarse centralmente cuáles son sus temporalidades, sus dinámicas, y me parece que todo lo que dije yo no apunta a echar ninguna luz sobre eso, sino solo lo que quise plantear son algunos trazos gruesos para poder discutir sobre terreno más firme. Y respecto de lo de la pospandemia, cuando José me planteó la invitación, etcétera, había algo del prefijo post que me hacía un poco de ruido. En el sentido de, o por lo menos inicialmente, yo lo había entendido como después de. Y ahí me parece que hay un problema grande, que es algo que también planteaba Manuel, que es, digamos, de alguna manera intentar hacer algo así como una suerte de futurismo, imaginarnos escenarios que no sabemos si son más probables, menos probables, etcétera. Y me parece que eso es un problema. Ahora, cuando me puse a pensar en mi incomodidad, empecé a pensar que tal vez la convocatoria, y esto es algo que capaz que discutieron en la charla anterior, solo que yo me lo perdí, que es que tal vez en lugar de pensar el post-pandemia en la clave del después de, se puede también pensar en la clave de a partir de, ¿sí? Y eso, digamos, trae actualidad a la discusión respecto de qué hacer con la cuestión securitaria y la cuestión policial hoy. Porque así como la pandemia visibilizó y puso en primer plano, creo, en la opinión pública, desigualdades profundas, violencias, etcétera, me parece que esta convocatoria para pensar a partir de la pandemia, lo que hace visible, o sea, permite pensar lo que hace visible la pandemia y permite de alguna manera ir construyendo otro porvenir, que no sabemos cuál va a ser, pero que tenemos amplias expectativas de que sea diferente. Acá me quedo. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Esteban Rodríguez Alzueta, que es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y es director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales de la misma universidad. Gracias, Esteban. Bueno, gracias, José. Bueno, agradecer también a los colegas del IDAES. No hay mucho tiempo para colgarnos, así que yo solamente quisiera sumar 3 cositas que después en todo caso podemos discutir. Y me gustaría hacer pivot sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, la agenda que de alguna manera estaba proponiendo Manuel y también Gabriela, encuentran en la provincia de Buenos Aires un corset, ¿no? Me parece que esa agenda es donde, por lo menos hoy por hoy, va a chocar contra la pared, ¿no? En primer lugar, bueno, como siempre digo, los gobiernos pasan y la policía permanece, ¿no? No lo digo yo, es una frase de Balzac, una frase que eligió Balzac para pensar a Fouché, y que también la eligió Trotsky para pensar a la policía del zar, ¿no? Los gobiernos pasaban, ya no estaban los zares, pero la policía zarista era la que estaba ahí defendiendo los edificios públicos y los viejos tesoros de la multitud, ¿no? Que se había entusiasmado con la revolución, ¿no? En realidad la frase completa es la siguiente: los gobiernos pasan, las sociedades mueren y la policía permanece. Pero ¿por qué permanece? ¿Qué es lo que hace durar? ¿Qué es lo que hace permanecer, perpetuarse en el tiempo, digamos, a las policías? Y me parece que la respuesta a esta pregunta, ¿no?, hay que buscarla en digamos, no hay que buscarlo en los intereses de clase que cuida la policía, sino en las prácticas, en las propias prácticas policiales, ¿no? Es decir, la policía es una institución con un alto nivel de rutinización informal, organizada según determinados rituales que van enmarcando la conducta de sus actores y que les lleva, digamos, a actuar de acuerdo, digamos, a prácticas que tampoco eligieron, ¿no? Esas actuaciones ritualizadas van componiendo repertorios de acción que están a disposición y se van transmitiendo también de una cohorte a la otra, ¿no? Entonces me parece que la respuesta, digamos, a la permanencia hay que buscarla en esas prácticas que estructuran, ¿no? Que posicionan a los actores,
que los distribuye en diferentes lugares y le va atribuyendo también determinados papeles que no eligieron, ¿no? Esto lo digo porque, bueno, más allá de que el día de mañana la pandemia la contemos como una bisagra en nuestras trayectorias de vida, como un antes y un después, lo cierto es que la estamos transitando con las prácticas aprendidas, y digo, la bonaerense no está con prácticas inéditas arriba de la cuarentena, sino con las prácticas, digamos, que venía utilizando que venía utilizando siempre también, ¿no? En todo caso, como bien señalaba Manuel, me parece que la pandemia arroja luz, porque eso, es decir, arroja luz sobre determinadas rutinas que muchas veces no tenían pantalla, que muchas veces no llegaban a la tapa de los diarios, o que se las comían, digamos, otros temas también, ¿no? En segundo lugar, me gustaría decir lo siguiente: la policía no es un monstruo. Digo, muchas veces me parece que somos víctimas también de las categorías que construimos para pensar nuestros objetos, ¿no? Muchas veces somos víctimas de las categorías que nos maravillaron, donde fuimos entrenados, y, digamos, en este caso para pensar a la policía, ¿no? Digo, la policía no me parece que sea un leviatán azul. A lo mejor en algún momento lo fue, pero hoy en día está muy lejos de ser un leviatán, ¿no? Me parece que esta metáfora puede servir para pensar la bonaerense de la década del 90, pero no sirve para contar la policía que tenemos hoy en día, con la que nos medimos también hoy en día, ¿no? Lo digo porque me parece que esta categoría, la de leviatán, es una categoría, me parece que tributaria de la lectura de los diarios, que el periodismo desarrolló para problematizar a la policía. Estoy pensando en esos eslogans que tanto circularon en la década del 90, la maldita policía, ¿no? La mejor policía del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es una metáfora atrasada, o que surge atrasada, o que en todo caso hoy en día está fuera de tiempo, ¿no? Y que pone a la policía en un lugar donde no se encuentra. Y me parece que es un problema esta categoría, porque invita a pensar que la policía es una institución homogénea, separada y separable no solamente de la sociedad, sino incluso de la clase gobernante, ¿no? Con la cual se para de manos de igual a igual, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, se postula que se trata, digamos, de una institución que se ha autonomizado, y esa autonomía es absoluta, es decir, el desgobierno creó condiciones para la autonomización policial, que terminaría corporativizando las policías, ¿no? Entonces, me parece que esta metáfora nos invita, es un problema porque nos invita también a pensar en el doble poder, ¿no? Que nos invita a pensar en términos de estados fallidos, o en términos de han estado, y otras categorías que la ciencia política suele inventar para señalar los corrimientos de las clasificaciones que alguna vez los maravillaron, ¿no? Cuando la ciencia política, ¿no?, la mueven de las clasificaciones donde se entrenó, bueno, empiezan a inventar este tipo de categorías, ¿no? Ahora bien, cuando miramos a las policías, desde las investigaciones que se han hecho en los últimos 10 años, y en esta sala hoy en día, ahora hay muchos investigadores, y me refiero a las investigaciones que también ellos han hecho. Digo, cuando nosotros pensamos a las policías con las investigaciones que hizo José, con las investigaciones que también dirigió Sabina Fredri, con las investigaciones de Tomás Bober, Darío Melotto, de Mariana Lorenz, ¿no? De Brenda, que también anda por ahí, Brenda Focali, Brígida Rinaldi, por ejemplo, o Sabrina Calandrón, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que la policía es una institución multiforme también, ¿no? Es decir, que la institución que la policía, digamos, que no todos los policías viven a la policía de la misma manera, que algunos la vivirán como una estrategia de sobrevivencia, otros la vivirán también como una estrategia de pertenencia, es decir, que habitan la policía de diferentes maneras, ¿no? Yo desde hace también unos meses vengo proponiendo otra imagen para pensar a la policía, que es la imagen de Cachivache también, ¿no? Un poco lo digo también provocativamente, porque me parece que la policía no es un monstruo, sino en realidad es un gran cachivache, ¿no? O sea, es una institución desmadrada, es una institución que se ha ido deshilachando. Me parece que la bonaerense, por ejemplo, me parece que la bonaerense
es un inconjunto de distintos grupos integrados por policías que se la pasan rotando por esos distintos grupos también, muy precarizados, por cierto, sus cuadros, y que están en el estado de liberación permanente también, ¿no? Algunos de estos grupos, sin lugar a dudas, han desarrollado sus propios intereses y actúan en función de ellos, ¿no? Pero no lo hacen sino también con la participación de los operadores judiciales, que tampoco deberíamos dejar de lado hoy en día, ¿no? Todos los que venimos siguiendo también las notas periodísticas, la investigación que viene realizando Alejandra Dandán para el Cuento de la Luna, digamos, saben a qué me estoy refiriendo seguramente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la policía no es un bloque unidimensional, ¿no? No solo porque está compuesto por distintos grupos que van cambiando, sino porque sus cuadros también experimentan entonces a la policía de muy diferente manera. Y esto me parece que también es muy importante, porque sobre todo para evitar postular a las policías como una institución separada y separable de la sociedad, ¿no? Porque sus integrantes en última instancia no son extraterrestres que viven en otro planeta, sino que el policía es mi vecino. Siempre digo, digamos, que el policía, digamos, que llevamos a nuestros hijos a la misma escuela, nos juntamos todos los días en la feria comprando verdura, ¿no? Gritamos el mismo gol. O sea, más allá de que la policía tenga su propia cultura, como la puede tener cualquier trabajo, participamos también de las mismas, más o menos de las mismas costumbres en común también, ¿no? Digo, los policías, además de ser policías, son vecinos, hinchas de River, votaron a Massa, son padres, hijos, hermanos, qué sé yo, son un montón de cosas, hasta kirchneristas, ¿no? Entonces, me parece que las policías permanecen, pero sin constituir una corporación, sin constituir un aparato, ¿no? O sea, las prácticas que componen, me parece que hay que leerlas al lado de otras prácticas, al lado de otras prácticas, de otros actores, de otras agencias también, ¿no? Yo por mi parte prefiero leer a las policías de esta manera antes de que leerlas como un equipo de fútbol, ¿no? Es decir, que piensa muchas veces a la policía como si fuera Boca Junior, como fuera River, ¿no? Como si fueran instituciones totales presentadas así, ¿no? Y en tercer lugar, Bernie. Quiero dedicarle también algunas palabras a Bernie porque me parece que habría que hablar de algunos personalismos. Sobre todo porque hay dirigentes, como también bien señalaba Gabriela al comienzo, hay dirigentes que creen que poniendo a una persona en particular pueden interrumpir las continuidades o las permanencias de las que hablábamos y hacer frente también a este desmadre o a este deshilachamiento también que mencionaba recién, ¿no? Me parece que Bernie es la expresión de los debates pendientes en materia de seguridad, ¿no? De todos los debates que nos fueron quedando en el tintero también, ¿no? Me parece que Bernie es la expresión también de los debates que no tuvo el peronismo. Porque me parece que el peronismo siempre resolvió estos temas coyunturalmente, ¿no? En función de las coyunturas o de las crisis coyunturales con las que se midió. Por eso penduló entre respuestas punitivistas y progresistas, y me atrevería a decir que siempre fue más punitivista que progresista también, ¿no? Y por eso me parece que siempre las preguntas con las que se medía el peronismo cuando fue gestión, intentó resolverlos fichando alguna escudería, digamos, a su gestión, ¿no? Entonces un poco siempre venía por añadidura, pero nunca participábamos de los debates, sino que se resolvía con cada equipo que se sumaba, ¿no? Bernie también es la prueba también de que el punitivismo no es patrimonio de la derecha, ¿no? Digamos que es la mejor prueba de que el punitivismo también ha permeado el progresismo, que hay un punitivismo progresista, ¿no? Me parece que Bernie es la mano derecha de Kicillof, ¿no? O sea, Bernie es un tipo de derecha y en realidad no soy yo el que lo dice, sino que ha sido el propio Bernie el que lo dijo en muchas entrevistas, que se definió como un tipo de derecha, ¿no? Entonces, me parece que esto no me parece una cuestión menor a la hora de pensar una agenda para la pospandemia. Me parece que Bernie no es una persona que
que le interesa también encarar un proceso de reforma y eso no quiere decir que no esté encarando algunas cosas interesantes también, ¿no? Después, si quieren, podemos hablar de alguna de ellas. Pero me parece que tampoco quiere perder tiempo en eso, ¿no? Porque está visto que justamente que Bernie está jugando otro partido, ¿no? Es decir, quiero decir que Bernie sigue haciendo de la seguridad una vidriera para la política, ¿no? La mejor pasarela para jugar a otras ligas, porque está visto, cuando uno piensa a la policía bonaerense a través de los spots que está montando el ministro Bernie, uno se da cuenta de que Bernie no le está hablando a los bonaerenses, sino que le está hablando a la gente, es decir, le está hablando a todos los argentinos y las argentinas también, ¿no? Es decir, hay una vocación de jugar en otras ligas. Por eso también se dedica, como siempre dice mi amigo Tomás Bober, que anda por acá, se dedica a hacer bacheo policial, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho gran parte el peronismo cuando ha estado arriba de las gestiones de seguridad. Es decir, es alguien que se dedica a tapar agujeros, a remar la tapa de los diarios. Decime cuál es el titular de hoy a la mañana del diario, que te voy a decir en qué consistirá la conferencia de prensa que voy a dar al mediodía, que te voy a decir cuál es el operativo espectacular que voy a producir mañana, ¿no? Porque Bernie también, y esto también hay que decirlo, confunde la seguridad con la velocidad y los efectos especiales. Lo importante no solamente, o sea, es llegar primero, estar ahí, disputarle la primicia a los propios, adelantarse a los propios medios, sino estar con toda la parafernalia, ¿no? Es decir, estar con los disfraces, estar con las armas, estar con armas de distinto calibre, con vehículos de diferente cilindrada y sobre todo con muchas declaraciones, ¿no? Porque también Bernie, y en este sentido me parece que hay muchas continuidades, digamos, que lo emparentan también con Bullrich, y no estoy diciendo que Bernie es Bullrich, pero de alguna manera sus declaraciones lo acercan y bastante, digamos, a las que propalaba la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bernie también está en la realidad a través de determinadas declaraciones, ¿no? Y las declaraciones a través de las cuales está presente en la escena contemporánea no son menores, y no me parece que tengan que ser menores, y no me parece que tampoco sea una cuestión de estilo, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos después de Austin que los funcionarios pueden hacer cosas con palabras, ¿no? Que las palabras no son meramente declarativas, sino que también son realizativas, son performáticas, que la palabra de un funcionario de la jerarquía como Bullrich, como Bernie en este caso, ministro de Seguridad de una de las provincias más importantes, no van a caer en saco roto, ¿no? No valen lo mismo que la palabra de un profesor como puede ser Esteban Rodríguez o Gabriela, o de un militante referente como Manuel, ¿no? Es decir, me parece que las palabras de un funcionario son realizativas en el sentido que no van a caer en saco roto. Es decir, me parece que las palabras de un funcionario pueden ser el mejor paraguas también para esas prácticas esas prácticas a través de las cuales las policías siguen estando presentes en la escena contemporánea, ¿no? Es decir, y esto es un problema sobre todo también para los propios policías, porque me parece que el ministro, a través de sus declaraciones, siembra de pistas falsas el quehacer policial, ¿no? Al mismo tiempo que muchos policías, ¿sí?, se sienten habilitados y legitimados para reproducir distintas formas de violencia en su quehacer cotidiano. Termino. Con todo lo que quiero decir es que me parece que en la provincia de Buenos Aires, en la pospandemia, nos vamos a medir con una serie de prácticas de largo aliento, entre ellas el hostigamiento policial como forma de castigo anticipado, ¿no? El prudencialismo punitivista, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que no es la prevención. Me parece que la prevención es una palabra maldita, ¿no? Me parece que la prevención es un gran caballo de Troya, ¿no? Con la prevención llega montones de cosas adentro,
¿no? Nos olvidamos que la tolerancia cero es justamente, propone, digamos, digamos, a la prevención propone a la prevención, digamos, como la oportunidad de redefinir no solamente el rol de las policías redefiniendo sus objetos, sino de ampliarles sus facultades discrecionales y además es la manera, digamos, de fichar para las policías a los vecinos alertas, ¿no? De convertir a los vecinos en policías amateur también, ¿no? De participar a los policías en las tareas de control también, ¿no? Y de esa manera me parece que encontramos dificultades para realizar esto que mencionaba Gabriela y también Manuel, de despolicializar la seguridad, ¿no? Porque en Argentina seguridad es igual a policía y policía, ¿no? Es igual a fuerza también, ¿no? Entonces son un poco las cadenas de equivalencia que hemos construido también en Argentina. Cuando la gente se siente insegura no está pidiendo más políticas sociales, sino que está pidiendo más armas en la calle también, ¿no? Sea un jubilado o sea un sargento, ¿no? Entonces digo, me parece que la pandemia nos va a encontrar no solamente con una serie de prácticas de largo aliento, sino con una agencia destartalada, una agencia deshilachada, descontrolada, fragmentada, y conducida por un funcionario de derecha que está avalado por el plebeyismo del peronismo tardío, de ese peronismo culposo, de esos... cuando hablo del plebeyismo o el peronismo, estoy haciendo un poco de referencia a esa cita de ese periodista que no sé quién era, que mencionaba recién Gabriela, ¿no? Digo que hay cierto, digamos, como esta idea de que el pueblo nunca se equivoca y luego si Bernie tiene una imagen alta, entonces entonces Bernie tiene que estar ahí, ¿no? Como me dijo hace un tiempo, hace unas semanas, un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires que me llamó a partir justamente de una nota que había escrito para decirme, no, que Bernie es buen tipo, que ellos lo bancan porque tiene un buen termómetro de la calle y que la gente lo quiere. Entonces, digo, me parece que estos funcionarios, ¿no? Progresistas, estoy hablando de Kicillof concretamente, ¿no? No se dan cuenta de que Bernie todos los días está empujando un poco más el país, digamos, a la derecha también, ¿no? Y me parece que en una discusión de la pospandemia en Argentina que tenemos, no deberíamos subestimar, digamos, a la derecha progresista también, ¿no? Bueno, nada, me parece que parafraseando a Saer, lo único que puedo decir es que en realidad la pandemia trajo más realidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con Mariana Galvani. Mariana Galvani es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. Gracias, Mariana. ¿Eso no lo tenía que decir? Sí. No, sí, es lo que me resulta raro estar del otro lado, ¿no? Es como complicado para mí pensarme como en esos dos canales, ¿no? Como reflexionar sobre mi práctica ahora como funcionario también me parece complejo. Sí, aparte, no, o sea, y estoy involucrada en cada una de las cosas que dijeron y son algunas de las que quería charlar, que en algunas tengo más dudas que certezas, o algunas certezas que, bueno, primero quería agradecerle al UNSAM y demás, y por participar de esto y por también que casi todo lo voy pensando como insumo también para lo que venimos pensando nosotros y adentro de la comunicación del ministerio, y también, bueno, muchas cosas las pensamos juntos, o con Gabriela, o con o sea, o con Manuel, o sea, cosas de estas las pensamos, las discutimos, creo que hay como un piso común, y también, no sé si en las prioridades, y también una diferencia ahora en los lugares que estamos ocupando cada uno, o de donde estamos pensando esto, pero también como tengo para mí que comunicar desde el ministerio también tiene una responsabilidad por todo esto que decía Esteban, y algo de eso venía pensando cuando estaba armando la charla que iba a dar acá entre periodista y periodista, en varios sentidos. Y también, y pensando en qué
fuerzas de seguridad quisiéramos después de la pandemia, yo siempre diría un achicamiento, ¿no? No sé si el abolicionismo, como plantea Manuel, pero siempre pienso, me pasa esto también, no sé qué decir en mi nombre iría, por eso es, a un achicamiento de la cantidad de fuerzas de seguridad y a una expansión, si quieren, del término seguridad, donde seguridad signifique también otras cosas. Parece que hay todo esto que impulsó el movimiento feminista para pensarnos a nosotras y demás, me parece que habría que impulsarlo en el sentido de una deconstrucción de lo que somos cuando pensamos el delito. Y de cómo reproducimos, ¿no? Nosotros cuando hablamos del lenguaje inclusivo es no porque queremos hablar distinto, sino que enfrentarnos a esa forma de incorporar a las mujeres en las totalidades nos hace enfrentarnos a todas las veces que nos fuimos incorporadas porque se hablaba de hombres. Bueno, me parece que volver a pensar el lenguaje con el que pensamos la seguridad en términos de combate y cómo todo eso nos atraviesa todo el tiempo. Esa manera, si quieren, hegemónica o consolidada de pensar la seguridad atraviesa la forma de comunicar y atraviesa todos los sujetos y sobre todo el progresismo que no puede a veces repensar ciertas prácticas. Sí, la violencia institucional a veces pensada sobre todo sobre los militantes. Yo diría que sobre los sectores populares a veces cuesta un poco también de construir y también de construir qué implica posicionarse de determinada manera respecto a la seguridad cuando esto también tiene un sentido para las fuerzas que actúan la seguridad. Pensaba varias cosas que habíamos hablado en alguna charla también sobre el cuidado de la fuerza, o sea, de cómo que hay que ir como en dos líneas. Una cosa es que las fuerzas de seguridad se construyan a sí mismas, o sea, puedan pensar sus prácticas, que no es fácil, o sea, son fuerzas que no están acostumbradas a la reflexión, pero reflexionar sobre la propia práctica, pero a la vez también reflexionar sobre los sentidos de la seguridad. Y los sentidos del cuidado, a mí me parece que es interesante pensar estos sentidos del cuidado en el sentido que las fuerzas de seguridad puedan ser pensadas como pasibles de ser cuidadas. Una cosa, y ellas mismas lo puedan ver así. Digo, me parece que en eso sí hay una política clara del ministerio, que es todo el área de bienestar es de la fuerza de seguridad. O sea, que es un área que está pensando que unas fuerzas más profesionales, con más bienestar y más cuidadas van a ser unas fuerzas que van a cuidar. Digo, es casi, veamos post pandemia si esto tiene ese resultado esperado, pero hay un montón de sentidos de política de género, un montón de sentidos de cuidado en términos de bienestar, en términos que uno podría decir incluso de seguridades, si quisiera ampliar ese término, que el ministerio viene pensando y viene haciendo con las fuerzas. Yo, o sea, eso, si pensábamos, con Mariana Lorenz, que no sé si está por acá, pero bueno, pensé mucho con ella también, esto que veníamos viendo, lo que pasaba en la policía de Córdoba, y el formato que había tenido esa policía después de los levantamientos, y cómo a esa policía se le pone un comisario que exige una serie de estadísticas, que exige una presión sobre la fuerza de seguridad, y los resultados de esa política fueron los corralitos. Está bien que, pero nosotros lo que tuvimos la oportunidad de hablar con policías, algunos que incluso habían dejado de ser policías por la presión que habían sufrido, pero fuimos viendo cómo esa escalada de violencia sobre los policías reproducía más violencia hacia afuera. Entonces, cómo juntar la piola en ese sentido y empezar a pensar unas fuerzas que se vean como ciudadanos, que se vean como trabajadores y que incluso puedan reflexionar sobre esas prácticas. Y ahí me parece muy interesante lo que pasó. Creo que uno de los grandes logros políticos del ministerio, que para mí pasó un poco desapercibido por lo que entiendo yo que fue muy importante, que fue todo lo que hizo Gendarmería sobre su actuación en el caso Santiago Maldonado, ¿no? Porque ahí se les pidió a los propios gendarmes que reconstruyan, después es una de las primeras medidas que se tomaron, pero que reconstruyan
todo el accionar que habían tenido en el caso Santiago Maldonado y que cuenten qué había pasado y cuáles habían sido las falencias. Todo eso termina en esta presentación penal en contra de Nocetti, en contra del jefe anterior y el subjefe de la policía. Eso es muy interesante. Por un lado, ahí me parece que es mostrar qué es la conducción política, y la conducción política es eso, es hacerse cargo de la acción y del peso que tienen las palabras, como decía Esteban, sobre las fuerzas, porque hay unas palabras que se dicen, de hecho, me parece que ahí se puede encontrar eso, y es que a Santiago Maldonado lo persiguen hasta ocasionarle la muerte, por una doctrina que no estaba escrita, por una doctrina, por un supuesto, una supuesta doctrina, o que había sido explicada de palabra, pero que no estaba escrita, que no estaba incorporada a ninguna legislación, por lo tanto no era legal, pero sí era legítima, y esto de la actuación en flagrancia, de considerar delincuentes y que había que considerar delincuentes a quienes están en una manifestación. Entonces, me parece que ahí hay dos cuestiones. Una cosa es la responsabilidad política. Las fuerzas actúan bajo la responsabilidad política, y es mostrar que cuando hay un caso de esta índole, digamos, es la conducción política que por acción o omisión está atrás de esto. Y por otro lado, es mostrar cómo las palabras sí tienen efecto sobre las fuerzas, que incluso esta doctrina que no existía fue aplicada, no existía, digo legalmente, porque existía porque había sido dicha de palabra, pero esto que decía Esteban, bueno, hacer cosas con palabras, tiene efectos, y tiene efectos reales, y tiene efectos sobre la vida de la gente, que eso es una discusión que tuvimos nosotros, porque un principio que decían algunos compañeros sobre cómo comunicar es, si quieren mano dura, contemos mano dura y tengamos mano blanda, ¿se entiende? Es, hagamos cosas progres, pero digamos cosas feas hacia afuera, ¿no? Esa era una posible forma de comunicación, y esa posible forma de comunicación es falaz en el sentido que no hay una forma del decir que sea una manera progresista y una forma del hacer que fuera progresista y una forma del decir que contenga ese punitivismo. Porque esas cuestiones dichas de palabra empiezan a ser doctrina y órdenes sobre esas fuerzas de seguridad que no solo se ven amparadas, se ven mandadas a hacer esas cosas. Entonces me parece que en ese caso, me parece que se pueden ver algunas de las políticas del ministerio que me parece que son interesantes pensar para esa policía de post-pandemia. O sea, una policía que pueda mirar sus actuaciones, no sea corporativa en esas defensas, pueda hacer críticas y las pueda hacer estructuralmente como institución. No digo que no tenga costo, pero digo, es como empezar a pensar que algo de eso puede ser transformado de alguna manera, y pensar en la conducción política como una responsabilidad porque se tiene en todo momento, digamos, que es la responsabilidad de lo que uno dice y después lo que las fuerzas hacen. Esa es la conducción política de las fuerzas, y sobre la que luego se debe tener la responsabilidad, porque si no, bueno, y esto es lo que nosotros venimos discutiendo o diciendo varias veces, es las fuerzas terminan siendo el chivo expiatorio, digamos. O sea, conduzco de una manera, pero cuando las fuerzas actúan de la manera que yo conduzco, son las fuerzas los que son los locos, los que actúan alocadamente, los que actúan porque tienen cultura policial, los que actúan. Entonces, no me tengo que hacer cargo políticamente de las acciones de la fuerza. Parece que todo ese hilo que se siguió con Santiago Maldonado también es un posicionamiento político, digo, incluso como espejo, digamos. Lo que las fuerzas hagan son responsabilidad del gobierno político. O sea, bueno, no. Entonces, me parece que, bueno, que eso es, ¿qué implica comunicar las fuerzas? Y es muy o sea, ¿qué implica lo que el ministerio comunica? Implica un sentido político del accionar de esas fuerzas. Bueno, sí, yo
me había... y también esto de, bueno, en algún momento hay que cortar con el discurso de lo que la gente quiere, ¿no? O sea, no, una vez lo había escrito, pero una vez en una discusión donde estaba el Toto Smukler, que es un comunicólogo que ya se murió, y un publicista, y el publicista dijo que la magia de Coca-Cola era haber detectado que la gente quería Coca-Cola y haber inventado la Coca-Cola. Y el Toto dijo, más bien, yo creo que la gente no sabía lo que quería y le encajaron Coca-Cola. Yo creo que un poco, bueno, los miedos, la inseguridad de todo esto que Gabriela definía para antes de la pandemia, pero que son estructuras que nos acompañan durante la pandemia, canalizan en un solo, a ver, no sabemos cómo curar esas ansiedades, cómo pensar una seguridad amplia, porque implicaría un montón de otras políticas que no se arreglan con policías y botones antipánicos. Entonces, ante la incertidumbre, ante el desasosiego, ofrezco esto que es fácil. Y es fácil para la política en todo momento. Más policías, más botones antipánicos, más discurso beligerante, daría la sensación que calma algunas cuestiones. Parece que se puede pensar, y como, si quieren, utopía pospandémica, de estallar un poco esos sentidos y dejar de pensar que la gente quiere mierda y darle entonces más de eso. Eso me parece como, y allá y utópicamente, preferiría pensar en este sentido que plantearon, creo que todos de distinta manera, en una deconstrucción de la seguridad donde podamos pensar primero la seguridad como algo más amplio, y es esto, es bueno, a veces me siento inseguro, pero es porque no sé si va a haber trabajo, porque no sé si me voy a contagiar, porque no sé, ¿no? Y que las inseguridades son muchos, son amplias y pueden pensarse de distintas maneras. Y por otro lado, bueno, pensar estas fuerzas que puedan verse a sí mismas como, sí, pensando los delitos también de otra manera. Bueno, también yo acá pienso en las fuerzas federales, ¿no? Donde también decir delito, y a los periodistas también pienso eso, cuando preguntan, dicen delito y no pueden salir de una sola imagen de ese delito. O sea, no pueden salir de un pibe pobre que delinque. Y no es que, y el narcotráfico termina siendo una persona que fuma en una esquina, porque esa es la última imagen que se les aparece cuando hablan de delitos. Entonces, bueno, ¿cómo presentar los delitos? Cuando hay un montón de delitos que atentan contra la soberanía, pero voy desde la pesca furtiva en los mares del sur a la fuga de capitales, que nadie cuando alguien dice delito, o cuando un periodista pregunta por si subió el delito o si bajó el delito, no hay manera, o habría que encontrar la manera, sería, de ponerlo frente a otra imagen de pensar el delito. Es decir, bueno, no, estamos hablando de delitos violentos al interior de la familia, estamos hablando de, no, solo piensan en un joven posiblemente violento y armado atacando una familia. Entonces, bueno, también es de construir esa imagen del delito, porque hay delitos que verdaderamente nos perjudican. Y de esos delitos, o sea, ¿cómo traducir o mostrar ese tipo de delitos? O también hacer estallar la figura del delito para no asociarla a estos solo a estos jóvenes. Pero incluso les diría que no hay muchos, periodistas, los más reflexivos, les cuesta salir de esa imagen. Bueno, yo creo que me había anotado algo. Bueno, no, y de última para cerrar, y en esto ya que estamos en las masculinizaciones, también es un desafío pensar la conducción de las fuerzas, no porque venimos teniendo ministras mujeres, ¿no? Pero por un lado, los secretarios de seguridad varones que les daban la virilidad o les aportaban la virilidad que les pareciera hacer la falta a esas mujeres. Pero bueno, ¿cómo pensar
y también pienso, ¿cómo pensar, bueno, y antropóloga, ¿no? ¿Cómo revertir esto y pensar que conducir las fuerzas puede ser conducirlas de una manera inteligente, puede ser ubicarlas en los lugares que tienen que estar y no también en este satisfacer, porque parecería que también la seguridad se calma si ponen 4 gendarmes en algún lado. Entonces, es otra pregunta típica, ¿cuántos gendarmes van a mandar? ¿Y cuántos hay? Y podés decir 10.000 y siempre van a ser pocos. Si yo digo, o sea, si 7.000 son pocos, imagínense, sobre todo en AMBA, pero también en las fronteras, ¿cuántos gendarmes? 10.000, 20.000, todos los números son pocos porque es una cuestión de cantidad y no de pensar la seguridad y no de pensarla como se necesita y no de pensarla orientadamente y profesionalmente, ¿no? Que es otro de los desafíos y se insiste mucho en eso de, para conducir las fuerzas, se necesita cierto porte militar que haría o que nos conformaría a todos, y en ese hay un funcionario que dice, y en ese delivery de gendarme, ¿no? Como el ideal de la conducción del Ministerio de Seguridad, no lo quiero nombrar, pero lo cito, que dice, bueno, sería un hombre que reparte gendarmes, ¿no? Y eso sería como una buena forma de conducir a las fuerzas políticas. Bueno, listo. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Gracias a los 4. Estuvo muy buena las exposiciones, creo que podemos señalar varios puntos de continuidad con la reunión anterior. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar un espacio de consultas. Tienen el chat para dejar sus preguntas, la va a leer Joaquín, que es un miembro del Núcleo de Estudios sobre Violencia y la Muerte, que es el núcleo que organizó este evento. Quiero señalar 4 cosas antes de leer las preguntas. Joaquín ya tiene 3 o 4, que me parece importante para dar cuenta de la continuidad con la reunión anterior. Habíamos armado una reunión a principios de junio, que habló Sabina, Frederick, Mariana Sirimarco, Paul Hatassi y Máximo Soso. Varias de las cuestiones que salieron en la reunión de hoy ya habían aparecido en la reunión anterior, que tienen que ver buena parte también con las discusiones que son propias del campo de investigación en el cual estamos incluidos todos y todas los que estamos acá, ¿no? Entonces, más o menos estamos siempre hablando de algunas cosas en común, pero hay varias cuestiones que me parecen interesantes recalcar. La primera tiene que ver con esta idea de la pospandemia, que lo tiramos como un desafío para reflexionar, sobre todo para pensar continuidades y rupturas, y dar cuenta y preguntarnos también si la situación de la pandemia iluminó ciertas formas de hacer de las policías que antes estaban más ocultas, o si modificó los criterios de legitimidad de prácticas policiales que antes eran diferentes, etcétera, etcétera. La pregunta por la pospandemia es una pregunta acerca de si hay algún cambio, ¿no? Si nosotros estamos viendo algunos cambios en las formas de actuar de las fuerzas de seguridad. Y con la idea de fuerza de seguridad también queríamos pensar más allá de las policías e incluir en parte el debate sobre gendarmería, prefectura y la PCA, pero sobre todo para pensar cómo se articulan el trabajo de las fuerzas de seguridad en general. En muchos lugares parece desarticulado, pero hay trabajo articulado, o debería estar articulado mucho más y pasa desapercibido. Eso por un lado, ¿no? Y apareció en la reunión anterior y aparece aquí como una cuestión de señalar continuidades, dar cuenta de las rupturas y pensar el nuevo escenario, que no sabemos qué va a ser ni cuándo, pero pensar un escenario en el cual la fuerza de seguridad o el accionar de la fuerza de seguridad se haya modificado en algo, y en qué y cómo. La segunda cuestión que me parece interesante, que salió en esta reunión y salió en la reunión anterior, tiene que ver con dar cuenta de pensar a las fuerzas de seguridad incluidas en un sistema mucho más amplio, ¿no? Y esa discusión es una discusión que siempre estamos poniendo sobre la mesa los que trabajamos este tema, y me parece que es un punto de enorme relevancia, ¿no? Dar cuenta que, por ejemplo, los que trabajamos violencias policiales y la legitimidad de las violencias policiales, incluirlas también dentro de los sistemas penales, incluir a los jueces para pensar esto, incluir a los fiscales, incluir a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo incluimos a la fuerza de seguridad en un sistema mucho más amplio? Es algo que salió en esta reunión, salió en la reunión anterior, y me parece que es algo que, buena parte aparte, me parece que aquí hay un desafío para nosotros y nosotras los que pensamos estos temas, que es cómo hacemos o cómo intentamos o logramos que cuando se hable de seguridad no se hable de fuerzas policiales o de fuerzas de seguridad, ¿no? Y eso es algo que nosotros lo repetimos todo el tiempo, pero la verdad que es casi sin éxito para el más allá de este Zoom. Entonces, creo que hay un desafío que es ver cómo
ponemos en agenda que cuando se habla de seguridad no debemos hablar solamente de policías. La tercera cuestión que me parece importante para la reunión de hoy, que eso sí es una diferencia con la reunión anterior, es esta reunión fue muy porteña o muy bonaerense, ¿no? En la reunión anterior había más balance con compañeros y compañeras del interior, entonces había otra mirada, estaba Santa Fe, estaba Córdoba, Sabina que venía a pensar un poco más la nación, pero acá terminamos hablando mucho de Bernie. Y me parece un fenómeno interesante que obviamente merece, la cuestión que estamos planteando, merece ser tratado, pero también nos preguntábamos cuántos Bernies hay en cada provincia, ¿no? Cada provincia debe tener también un Bernie en sus ministerios o en su Secretaría de Seguridad. Entonces, aquí hay algo que es común, digamos, a un escenario más nacional multiplicado por las autonomías provinciales. Y la cuarta y última cuestión que quería mencionar, que también salió en la reunión anterior, pero que queda mucho más claro en la discusión de esta, me parece, es todo lo que tiene que ver con la discusión sobre la policía del cuidado, ¿no? O la relación entre policía y cuidado. Cuestión que varios de los que estamos aquí hemos discutido en otros contextos, pero me parece sumamente interesante cómo vamos pensando o mejorando las reflexiones acerca de esa cuestión de la policía del cuidado, que Gabriela ha trabajado en esta reunión y en otras reuniones anteriores. Me parece, en algún momento hemos discutido un poco sobre eso, pero me parece sumamente interesante la cuestión de la policía del cuidado. Podemos después, vemos las preguntas y vamos iniciando tal vez un diálogo. No nos queda mucho tiempo, el tiempo es tirano, pero bueno, vamos con Joaquín, si querés, podés. Bueno, ¿cómo están? Gracias a los expositores, las expositoras por las exposiciones, valga la redundancia, estuvieron súper interesantes. Voy a leer, en realidad tengo 3 preguntas. Tengo 2 preguntas de, una mía y una de Federico, que es otro compañero del núcleo de violencia y muerte del UNSAM, y bueno, de Mariana, y ahora leo también su pregunta o su invitación al debate. En el caso de Federico, él pregunta, retomando esta cuestión que mencionaban tanto Manuel como Gabriela, ¿no? De las políticas de prevención social, de despolicializar un poco por ahí la gestión de la seguridad. ¿Qué diagnóstico hacen sobre, qué capacidades tienen los otros organismos no policiales, o sea, los organismos estatales, por fuera de la órbita del sistema de seguridad, para poder hacerse cargo de parte de esas competencias o esas demandas? Yo quería sumar una pregunta, escuchando, también en gran medida la intervención de Esteban, pero también recordando en estos días, y todo el debate que hay en torno a Bernie y a la conducción a los estilos de conducción, digamos, y a los problemas que plantean también las policías provinciales, que es otra cuestión que también planteó Manuel en su intervención. ¿Qué opinan sobre el debate de la descentralización de las policías provinciales? Era un proceso que venía en marcha hasta la gestión anterior, por ejemplo, con las policías locales, que, tuvieron miles de críticas, obviamente, fueron reabsorbidas por la bonaerense. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinión tenían sobre ese proceso? Si es una estrategia por ahí para poder asegurar un poco más de gobernabilidad de las fuerzas de conducción de las mismas. Y por último, la última pregunta que tengo es de Mariana. Acá veo más. Hacemos un primer bloque, pero acá. Mariana Lorenz pregunta, ahora se sumaron, claro, acaban de llegar un par más. Hago 3 y hacemos un primer bloque. Dice Mariana, creo que la autorreflexión de los funcionarios sobre sus prácticas es fundamental. ¿Cómo hacer para que sea algo sistemático y sostenido en el tiempo? Si les parece, damos este bloquecito y después volvemos a sumar algunas más. Podemos seguir el orden de intervención de los que pusieron, si tienen ganas, y si no, si pueden decir paso y listo. Bueno, voy a ver si me acuerdo las 3 preguntas. La primera era qué capacidad tenían otras agencias del Estado, digamos, para responder con intervenciones de otro tipo.
La verdad que no tengo un diagnóstico, una respuesta muy clara para eso. Seguramente no demasiado, como en general le está ocurriendo en estos últimos años también de cierta restricción presupuestaria, pero me parece que es también un tema más conceptual. O sea, las últimas veces que se había planteado, sobre todo en la gestión anterior, pero bueno, también en otras intervenciones anteriores, la posibilidad de complementar, por lo menos, las intervenciones propiamente policiales con intervenciones de otro tipo que apuntaran a algunas cuestiones más estructurales de desigualdades que podrían derivar en conflictos, etcétera, se hizo de una manera más bien retórica, digamos. O sea, no sé, lo último que recuerdo yo en ese sentido es el programa Barrios Seguros que tenía el gobierno anterior, que bueno, planteaba un poco este mismo modelo de 3 pasos que está copiado de las UPP de Río de Janeiro, ¿no? De bueno, primero entran las fuerzas desalojan al crimen organizado, no sé qué quiere decir eso. Después entra una fuerza de proximidad o de prevención barrial y después entra el Estado con todas sus agencias, digamos. Bueno, nunca pasó de una serie de allanamientos masivos. Entonces, digo, son como retóricas también. Nunca se llevaron a cabo estas políticas. O sea que es muy difícil incluso hacer una evaluación, porque la verdad es que nunca se aplicaron. Entonces me parece que hay ahí una cuestión más conceptual de esto que en algún momento llamábamos multiagencialidad o abordaje integral, ¿no? No sé dónde ha quedado eso, no sé si a alguien le sigue interesando, digo, por eso yo decía, bueno, que son palabras que por ahí ya forman parte del pasado, pero nosotros seguimos pensando que algo de ese tipo tiene que haber. Digo, así como no pensamos que deba salir la policía ni la seguridad de ningún barrio, porque eso es imposible, inexistente, suicida, digamos, también está claro que tiene que haber algún otro tipo de iniciativas que acompañe otros modos de policiamiento, ¿no? En ese sentido, me parece que eso, que es algo que ha sido corrido de la imaginación política en los últimos años. Bueno, no sé qué pasará en este nuevo contexto cuando superemos esta etapa. La cuestión de la descentralización es muy compleja. Ya a nivel abstracto o teórico te diría que no tengo respuesta, porque la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad dice exactamente lo contrario. De acuerdo a quien se escuche, ambas posiciones tienen argumentos razonables. Digo, la idea de mantener algún tipo de control más centralizado es razonable, pero si te dicen también que, bueno, la posibilidad de que las fuerzas tengan una descentralización, sobre todo en territorios tan complejos como pueden ser, no sé, el Gran Buenos Aires, también te suena razonable. Entonces, digo, me parece que es una cuestión muy difícil de definir a nivel teórico solamente. Más bien me preguntaría, bueno, descentralización para qué y con qué más, con qué otras cosas, digamos, ¿no? Descentralización solamente en términos de una fragmentación del mando, qué sé yo, puede ser más problemático que positivo. ¿Qué haces además de descentralizar? O sea, ¿qué objetivo tenés? ¿Con qué acompañás esas políticas de descentralización? En ese sentido, me parece que es otro ejemplo, la idea de descentralización, de una especie de retórica que nunca se llevó a cabo de una manera seria, también como para que digamos, bueno, la verdad que se hizo esta descentralización y tuvo estas consecuencias, y entonces podemos ahora evaluar cuál es el resultado de una política de descentralización. La verdad que no lo sé, es muy difícil porque eso no existió nunca realmente. Yo no creo que las policías locales puedan ser consideradas una experiencia de descentralización si tenemos en cuenta el nivel de encapsulamiento que tenían en las gestiones, ¿no? Los problemas que tenían con la policía bonaerense. Me parece que todo fue muy precario desde el inicio y muy trunco. Entonces es muy difícil contestar esas preguntas. Por ahí alguien tiene una respuesta teórica que podría dar de por qué es mejor una policía descentralizada que una centralizada o al revés. Yo, como no tengo una respuesta teórica o abstracta, te digo, bueno, habría que verlo en el contexto de qué plan más amplio, con qué objetivos, con qué otros elementos. No sé.
Y sobre la pregunta de Mariana de los espacios de reflexión, sí, estoy totalmente de acuerdo que son centrales, pero me parece que ahí el desafío, un poco ya lo pone en términos de esto, de que sean sostenidos y sistemáticos, me parece que el desafío es que aparezcan como apropiados por las propias fuerzas, ¿no? Que no aparezcan como esas experiencias de algo que viene de afuera y que entonces también termina encapsulado, un poco como lo que decía yo antes con la cuestión de las agencias que trabajan sobre derechos humanos. Bueno, sí, todas las policías tienen cursos de derechos humanos. Bueno, pero ¿qué lugar tiene eso en el devenir del policía, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que ese espacio de reflexión sobre las propias prácticas sea algo que sea significativo para la propia policía y no una imposición desde afuera que no termina teniendo ningún resultado positivo, me parece? Bueno, ¿qué decir? Una primera cosa respecto de la de prevención, que fue la que más como me invitó a pensar, ¿en qué sentido? La pregunta estaba vinculada con cómo pensar la prevención en un modelo que desplace, digamos, lo policial o descentre lo policial y proponga otras agencias. Yo creo que ahí diría una cosa con certeza y después otras cosas como más vinculadas con preguntas o para pensar, digamos. La de la certeza es que, ojo, porque la idea de la prevención, así como está formulada en la pregunta, supone que hay algo así como una relación entre los delitos, entre la delincuencia y los sectores populares. Porque cuando se habla de prevención social, nunca se apunta a intervenir sobre los sectores poderosos, sobre aquellos que transgreden o producen otros ilegalismos, o no se habla de prevención social para hablar de nuevas masculinidades y intervenir sobre la violencia de género. Entonces, me parece que ese es un tema central. Yo en ningún caso hablé de prevención justamente porque me parece que es seguir pensando, no porque no crea que hay algo que hay que hacer igual con eso, o cómo pensar la lógica de la prevención social en un nuevo esquema. Pero en principio diría, tal y como se formula esa pregunta, ojo con el riesgo de asociar otra vez más la cuestión de la delincuencia a los sectores populares. Sobre todo en un contexto en donde algunos funcionarios salieron a decir que ahora, con la crisis económica, lo que vamos a tener es un aumento de la criminalidad, donde hay una relación directa, o se plantea otra vez, por enésima vez, la relación entre el delito y la pobreza. Es decir, me parece que uno de los ejes centrales que me parece que hay que desbloquear es esa relación. Si no desbloqueamos esa relación es muy difícil poder intervenir de otra manera, porque entonces los únicos causantes de la inseguridad son los pobres, y en el mejor de los casos lo que vas a proponer son políticas sociales, pero no se interviene sobre otros sectores, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay un tema que yo le prestaría mucha atención. Vinculado con esto, pero que tiene su propia autonomía, diría también que cuando uno habla de prevención social, también hay ahí que, me parece, habría que tener cuidado o el riesgo es la criminalización de las políticas sociales. Entonces ahí también vería que esto es más como una pregunta, ¿cómo hacer para pensar estas cuestiones sin criminalizar las políticas sociales? Y cuando decía lo primero, lo que pensaba es, por ejemplo, nosotros, si uno mira las tasas de homicidio de 2017, solo porque las recuerdo, la tasa de homicidio de 2017 es 5.2. Ni siquiera quiero discutir las cifras y cómo se compone las cifras y por qué mirar la tasa de homicidio y no otro tipo de prácticas. Pero si uno mira la tasa de homicidio, lo que es llamativo es que para el mismo año, por ejemplo, en accidentes de tránsito, la tasa de mortalidad fue de 12.3, o sea, casi 3 veces más de muertos por accidente de tránsito que de muertos en homicidio. Y si uno mira al interior de la tasa de homicidio, en función de qué problemáticas está asociada esa violencia tan extrema, uno debería mirar que ahí adentro, primero, gran parte de esos homicidios están vinculados con homicidios entre gente que se conoce.
Es decir, gente que se conoce previamente. O sea, esa idea que tenemos de que voy a salir a la calle y en un robo me van a matar, sobre todo para las mujeres, es bastante discutible, ¿sí? Las mujeres tenemos muchísimas más probabilidades de morir adentro de nuestra casa, ¿sí? Entonces, me parece que, insisto, cuando hablamos de prevención, tendría cuidado con qué cosas estamos pensando. Después, Mari, una cosa que me quedé pensando es, no hay un lugar donde esté escrito esa doctrina, más o menos, porque hay un libro que Bullrich saca justo antes de irse, 2 meses antes de irse, que se llama Una gestión con corazón e ideas, y gran parte de sus postulados, digamos, de su doctrina, aparecen, digamos, ahí escritos, sin mediación, ¿sí? Y no con muchos eufemismos. O sea, hay cosas que aparecen así abiertamente o con una escritura bastante desembosada. Digo, que hay una alusión al caso Santiago Maldonado, que es brutal, brutal, brutal. Entonces, digo, está para revisar ese libro porque sí dejaron cosas escritas. Y después, respecto a lo que planteaba José de la policía y el cuidado y todo eso, ya lo discutimos otras veces. Me parece que diría una sola cosa, así como queremos, digamos, de alguna manera de construir y disputar el sentido, el significante seguridad, el mismo gesto propondría respecto del sentido de cuidado, porque sin más, cuidado también está asociado, o puede estar asociado a a prácticas disciplinarias, a cierto positivismo. Entonces, me parece que el mismo gesto que hacemos con la cuestión securitaria deberíamos hacerlo con la idea de cuidado y no asociar necesariamente o tan rápidamente la idea de cuidado con algo así como tareas domésticas o tareas asociadas al trabajo social, además desmereciendo al trabajo social como profesión. Pero no digo más que esto. Y lo último que me gustaría, yo de la descentralización, y coincido con Manuel, que la verdad es que me parece que habría que preguntarse dónde, cuándo, con qué otros elementos podría vincularse, porque así en abstracto no sé si es bueno o malo. No tengo idea, digamos, y no sé si alguien lo podría saber también, si es bueno o malo, así, incluso teóricamente, si uno lo quisiera postular teóricamente, debería decir para cuándo, en relación con qué, para qué fuerza, vinculado con qué otras acciones. Sin más, un proceso de descentralización, sin ninguna otra cosa, creo que iría al fracaso, como hubo otros intentos de descentralización y que naufragaron. Y me parece que una de las cosas que sería interesante y sería importante es que se está, digamos, como que hay una cosa que pasó en la pandemia que al mismo tiempo que todos nos quedamos en nuestra casa, también es un contexto en donde se hace muy difícil poder producir conocimiento y conocimiento de índole más bien federal sobre estas temáticas. Y me parece que eso se está volviendo central. A mí sí me gustaría saber si hay y qué modalidades asume la violencia institucional, si hay más o hay menos, cómo se da ese más y ese menos. Y me parece que si no hay producción de conocimiento es muy difícil, y sobre todo yo no le regalaría, lo voy a decir así brutalmente, esa producción de conocimiento exclusivamente al Estado. Porque hoy somos nosotros, pero mañana, quién sabe, y me parece que ahí hay una clave que es importante tener. Bueno, eso, en fin. Bueno, yo primero lo que quiero decir, digamos, a ver, voy a hacer una diatriba contra la palabra cuidado. La verdad es que no sé qué significa la palabra cuidado. Hay palabras que se nos imponen, las empezamos a repetir y creemos que
se transforman en palabras mágicas, ¿no? Que funcionan como guiñes de ojos en nuestras conversaciones y que es piola, progre decirlas, ¿no? Pero la verdad que si hay alguien que usó la palabra cuidado fue la policía, ¿no? Los invito, digamos, a que revisen la jerga contaminada de la policía, donde van a encontrar la palabra cuidado todo el tiempo, ¿no? La policía está para cuidar a la gente. No sé, digo, a mí me hace ruido, digamos, me parece que es una palabra que viene a allanar montones de cuestiones, pero en realidad no sé qué quiere decir cuando hablamos de cuidado. Lo digo porque nada, me produce cierto como, son esas palabras de modé que el espíritu de la época nos cuela y se nos impone y decimos cuidado y queremos que con eso saltemos montones de cosas. Dicho esto, voy a las preguntas. Respecto a lo que decía Federico, a ver, yo creo que uno de los problemas para construir la multiagencialidad tiene que ver con que los propios funcionarios no tienen una concepción multifactorial, digamos, de la conflictividad social. No me estoy refiriendo solamente a los cuadros, digamos, de las carteras de seguridad, sino a los funcionarios de las otras agencias. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Seguridad y trabajaba en desarmaderos y le dijimos a la ministra, mirá, el problema del desarmadero no se va a resolver clausurando los comercios que venden repuestos de dudosa procedencia, sino que lo que se trata es de hacer convenios con Banco Nación, con Ministerio de Economía, de la Producción, para ir a un plan canje, para que de alguna manera, digamos, etcétera, etcétera. Nada, los funcionarios de las otras carteras te miraban con los ojos así de grandes, porque decían, mira, bastante problema tenemos para que venga el Ministerio de Seguridad y nos sume un problema más. Es decir, me parece que tiene que ver también con lo atrasado que estamos en las discusiones todavía. Digo, que los cuadros de una gestión, de un Estado, no están en sincronía, sino que hay muchos desbalances también, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver con que no está nutrido, no es robusto el debate sobre la seguridad al interior de la clase dirigente. En segundo lugar, con respecto a lo que planteaba Joaquín, bueno, no voy a decir mucho porque coincido con lo que decía Manuel. Sí agregar solamente esto, que hay una descentralización de facto, ¿no? Hoy en día también, ¿no? Y que Bernie de alguna manera quiere allanarla eliminando algunas jefaturas intermedias también, ¿no? No sé, pero comparto todo lo que dijo Manuel, ¿no? Y respecto a lo que planteaba Mariana Lorenz, creo que fue, sobre cómo sostener esto en el tiempo, no sé, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos es el coyunturalismo, ¿no? Es decir, cómo salir del cortoplacismo, ¿no? Me parece que la respuesta a esta pregunta hay que buscar en un acuerdo político que nos permita sustraer muchos de los problemas con los que se mide el Ministerio de Seguridad de la agenda electoral. Porque las respuestas largoplacistas, ¿no? Requieren, digamos, o sea, cualquiera de estas digo, tanto las reformas policiales como las respuestas multiagenciales requieren tiempos largos. Y lo cierto es que tenemos que, digamos, no se van a ganar las próximas elecciones diciéndole a la gente, mirá, dentro de 10 años vamos a empezar a ver algo sobre lo que estamos empezando a atajar ahora. Entonces me parece que hay que sustraer esos temas de la agenda electoral a través de acuerdos con partidos políticos, con movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que nos permitan eso, ¿no? Salir de la tapa de los diarios, ¿no? Eso me parece muy importante. Y agregar solamente una cosita más. A mí me parece que la reforma de seguridad no empieza ni termina con una reforma policial, ¿no? Digo, me parece que la reforma policial y tiene que ver con algo que mencionaba también Mariana Galvani al final, ¿no? Cuando citaba al Toto Smukler, ¿no? Es decir, me parece que yo siempre digo, no hay olfato policial sino olfato social, porque digo, si esto es así, si es cierto que no, detrás de las detenciones están los prejuicios de los vecinos, entonces me parece que hay que operar también sobre ese imaginario social, ¿no? Es decir, tan importante como
como reemplazar los internados por externados, que los policías vengan a estudiar en la universidad pública junto con los aspirantes a sociólogos y abogados, etcétera, etcétera. Tan importante como la protocolización del quehacer policial, adecuando sus prácticas a estándares internacionales de derechos humanos. Tan importante como completar los controles internos con un sistema de rendición de cuentas donde intervengan, donde estén las organizaciones de la sociedad civil. Todo eso es importante, pero no alcanza si al mismo tiempo no ponemos en crisis ese imaginario autoritario, digamos, que permea las agendas de los gobiernos progresistas también. Entonces, me parece que se duplicaron las tareas, no solamente para la militancia social, sino también para el funcionariado, ¿no? Entonces, me parece que el despoliciamiento de la seguridad no empieza y termina con una reforma policial, sino implica también decirle a la gente, enseñarle a la gente que hay otras herramientas, que los conflictos son más complejos y que esa complejidad requiere abordarla con una batería de herramientas que involucran a otros actores, a otras agencias también, ¿no? Y todo eso también, obviamente, también requiere tiempo. Discúlpenla si fui larguero. Mariana, estás muteada, silenciada. Ah, sí, lo había perdido. Ahí lo encontré, había perdido la voz. Bueno, sí, arranco por donde dejó Esteban y creo que ese es el desafío más grande, que no es para otros, sino es para todos nosotros, que deberíamos de construir que hay que repensarlo y volverlo a pensar y que también con nuestros compañeros, ¿no? Es una discusión de construcción, digamos, de cómo vamos a mostrar la seguridad y de cómo, y esto que decía Gabriela de la prevención, bueno, nada, se nos apareció a nosotros también. Bueno, hablemos de prevención. Bueno, pero ¿en qué términos? ¿Y qué termina siendo la prevención si no hay políticas para los pobres de alguna manera o vuelve a poner el foco en el mismo lugar del que lo queríamos sacar? Me parece que sí, que también ahí se aparece otro problema que es cómo pensar eso, lo que uno quiere comunicar, pero que también hay como una cosa de discusión con los periodistas, que son los que transmiten información, cierto sentido común, o sea, es como el sentido que nos atraviesa y cómo construir. Me parece que ahí hay un objetivo político bastante grande que nos incluye a todos, digamos, de cómo pensar la seguridad. Después pensaba la capacidad, más capacidad que otras agencias, que eso también es porque pensar todo en securitario de estos los últimos 4 años haya sido el Ministerio de Seguridad. Entonces, pues, tiene una capacidad de acción y de recursos y digo, más allá que atraviesa la misma crisis que todos los demás, pero siguió siendo ministerio, no así el Ministerio de Salud, que también tuvo que atravesar una crisis. Digo, me parece que queda plasmado ahí que el Ministerio de Seguridad fue una agencia con más capacidad de llegada a todos los lugares, porque no fue financiado. Bueno, porque el gobierno tenía una forma en la que quería llegar, con esa manera de ver la seguridad, llegaba a todos de esa forma, digamos, en estos términos, combate, en estos términos, sí, no quería decir no escrito en el sentido de no legislado, ¿no? Porque no llegaron nunca a sacar la legislación que dijera, hablar de la flagrancia y todo eso. Sí, o sea, sí escrito y sí sostenido políticamente. Yo más bien ahí iba en el sentido de lo no escrito, de lo no legislado, pero que igual tiene peso de ley cuando se hace cosas con las palabras. O sea, bueno, esto que decía Esteban al principio. Digo, en ese sentido, pensaba en lo no escrito. Y después pensaba una cosa en cuanto a la prevención, que hubo algo que puede ser una punta que hay que ver, pero es esto de la solución alternativa de conflictos, que son algunas de las cosas que se quisieron implementar, algunas se hicieron públicas, otras no. Cuando hubo conflictos respecto a alguna cosa, la más conocida es la de los mapuches, donde se armó una mesa con distintas agencias, pensando en esto de la interagencialidad, y en pensar, bueno, el problema es la tierra, discutamos el problema. De hecho, hay una parte del gabinete del Gabinete Nacional,
que está discutiendo el problema de la tierra y de los mapuches y de ver cómo se destraba ese conflicto, pensando en el real conflicto. Y no, claramente se juntaron el viernes y ese mismo día varios mapuches horribles atacaron, ¿no? La Nación sacó una nota muy coincidente, digamos, con la primera reunión del Gabinete Nacional pensando esta resolución alternativa de conflictos. ¿No? También ahí es, bueno, se puede pensar de otra manera, es ponerse a reflexionar también en ese conflicto. Y esto de la reflexión sobre la propia práctica, sí, creo que no es fácil, creo que no tiene que ser externa, sí, también me parece que es una de las cosas que la antropología de Sabina sirve para pensarlo, que es en, bueno, solo se puede con las fuerzas, digamos. Y ahí hay un proceso que se está dando que es bastante más apuntando a esto que dice Esteban, una política muy a largo plazo, pero que se está discutiendo con la Policía Federal, su transformación en otra cosa, digamos. La Policía Federal fue fragmentada, pero todavía no pudo pensar qué es la Policía Federal. Entonces hay una mesa que funciona religiosamente una vez por semana, donde están discutiendo funcionarios de alto rango y policías de distintos rangos, digamos, cómo repensar a la fuerza, a la Policía Federal. Y puede ser, si esto es exitoso, que haya ahí un formato de pensar, como de pensar una reforma no impuesta desde afuera, sino pensada con una fuerza. Y la reflexión hay que empezar me parece que, bueno, por eso vuelvo a lo del caso Santiago Maldonado, me parece que era un operativo que era muy criticado entre los gendarmes. Entonces, si esos gendarmes pueden mirar ahora y pueden crear doctrina hacia adelante, es pensar esto, también uno reflexiona para adelante, porque para atrás no puede solucionar el problema, pero para adelante puede pensar cómo esas prácticas no estuvieron bien. Entonces, me parece que es un ejercicio, y es un ejercicio que tienen que hacer la fuerza, y que hay que pensarlos con las fuerzas, y me parece que puede ser una utopía que funcione en ese sentido. Y lo de la descentralización, o sea, también coincido con lo que dijeron todos, que es para qué, por qué, en qué pensamos que es buena, porque de hecho hay una descentralización en un gobierno federal y no pareciera que todo sale bien, ¿no? Porque las provincias tienen sus fuerzas descentralizadas del gobierno nacional, y todo lo que venimos viendo en la pandemia es que mucho no se puede hacer o se puede influir. Nosotros, o sea, el ministerio manda cada vez que hay un caso de abuso y demás, manda unas notas, pero pareciera bastante flaco, digamos, para las cosas de las que nos venimos enterando que pasan en algunas provincias. Entonces, ahí hay una descentralización del gobierno nacional que no sé si funciona. Entonces, no sé cómo sería, digo, para pensarlo más federalmente, y que es donde hay un ejemplo claro que hay una descentralización. ¿Cómo funcionaría eso en el AMBA y si eso en realidad podría contribuir a tener una mejor distribución de la seguridad? ¿No? O sea, yo por lo menos no lo puedo pensar como algo que podría venir positivamente. Y después también pienso, ¿no?, que uno de los problemas de Chávez fue cómo centralizar, ¿no?, que tenía tantas policías, o un problema de los mexicanos también es cómo centralizar, no cómo descentralizar, ¿no? Como tienen tantas policías, hay lugares que tienen hasta 5 o 6 policías que fueron como quedando, sedimentando. Entonces, no sé, eso es, si cuando todos van hacia una, o se piensa hacia una centralización, si la descentralización ayuda a alguna cosa. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Había buenas preguntas en el chat, había otras consultas. Lamentablemente son las 8:10, hay algunos que tienen otras actividades. Así que, bueno, vamos a tener que terminar, lamentablemente. Igualmente vamos a hacer una reunión más de este tipo, preguntándonos de nuevo de qué hablamos cuando hablamos de post-pandemia y fuerza de seguridad, seguramente para el lunes 21 de septiembre. Luego les llegará la invitación. Muchísimas gracias a todos y a todas, y gracias por contribuir a este debate. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias,
Hasta luego. Saludos.